Tanta tecnología, ¿verdad? Pero gracias a Dios que la tenemos. Esa alabanza, ¿quién nos separará? Pues toca mi corazón y creo que cada uno de ustedes. Porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y yo sé de que aún a pesar de los problemas que tengamos, de las diferentes dificultades que se presentan, a través de la vida, pues Dios siempre nos saca adelante. Y es interesante ver de que precisamente desde la creación del ser humano hasta el día de hoy, Dios ha sido fiel para con todos. Es cierto, ha habido problemas de muchas maneras y Dios bendice a sus hijos, pero también a los que no lo son. Porque Dios ha capacitado a cada quien con una caja de herramientas, de habilidades, de recursos, de los cuales podemos echar manos en los tiempos de adversidad, en los tiempos de dificultad. Yo no sé si usted tiene algún problema, algunos tienen problemas de diferente tipo, cada uno de nosotros enfrentamos diferentes situaciones, algunos han perdido un ser querido, algo otro tiene alguna enfermedad, puede ser una enfermedad pequeña o una enfermedad terminal, puede estar enfrentando un divorcio, puede estar lamentando que su hijo pues no quiere entrar en los caminos del Señor y la rebeldía está ahí, ya sea entre cristianos y en los no cristianos también sucede eso. Hay padres que quieren que sus hijos vayan por lo mejor y los hijos pues quieren otra cosa. Y son momentos difíciles que debemos de enfrentar y que solamente la fortaleza de Dios nos ayuda. Los cristianos o los hijos de Dios tenemos esa ventaja de que somos fortalecidos en el Señor. Y precisamente quería hablar de la fortaleza del cristiano. A través de la historia, pues, la iglesia ha tenido diferentes tipos de problemas, persecuciones que no nos imaginamos nosotros. Estaba leyendo hace unos días que en Corea los cristianos son perseguidos, son maltratados, pasan una situación bien difícil. No puede usted identificarse como cristiano, no pueden tener sus Biblias en el idioma. O sea, es algo que no nos imaginamos porque nosotros, gracias a Dios, vivimos y venimos de países donde hay libertad cristiana, hay libertad religiosa. Y entonces cada quien puede practicar lo que le parece, pero ahí no. Pueden practicar otra cosa menos el cristianismo. En China supuestamente hay libertad cristiana, entre comillas, pero el gobierno ha establecido que tienen que revisar el mensaje que el pastor va a dar. Si hay algo que no le gusta a él lo tiene que quitar. Y el gobierno tiene la autoridad para decirle, quiero que digas esto o lo otro. O sea, es una libertad de sí y no. Y en China también hay actualmente lo que le llaman la iglesia clandestina. Hermanos que quieren seguir la enseñanza de la Biblia. Y se arriesgan porque cuando los descubren, los encarcelan y los torturan. Nosotros, hermanos, gracias al Señor no tenemos idea de lo que es eso. En estos días, en los cuales hay mucha dificultad con los huracanes, con tanta cosa que enfrentar que no nos imaginamos, con el ejercicio de lo que le llaman la agenda global y las cosas que quieren establecer en el gobierno, pues tenemos que prepararnos. Y la única manera nosotros, la iglesia de Cristo, es fortaleciéndonos en el Señor. ¿Sabe que quisiera que leyéramos, o en estos días estaba reflexionando en el Salmo 18, y me pareció algo muy interesante que David, dice la Escritura, escribió ese salmo precisamente cuando el Señor le ayudó a vencer o le liberó de todos sus enemigos.
Y él hizo una reflexión y comenzó a pensar en todo lo que el Señor había hecho en él. Y leyendo este salmo, principalmente los primeros 3 versículos, dice él: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Tengamos una palabra. Señor, gracias por tu presencia y gracias por tu palabra. Padre Santo, te ruego que no haya nada mío en esto, sino que pueda hablar lo que tú me has guiado a decir hasta hoy. Que tu nombre sea glorificado y que si hay alguien que esté en problemas, en dificultades, en estrés, o aún alguien que no te conozca, que tú le puedas rescatar de las tinieblas a tu luz admirable. Que tú puedas extender tu mano para salvar ahora, Señor, y para sanar, y para solucionar cualquier situación que haya. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Desde el principio, cuando el Señor creó a Adán y Eva, y ellos tuvieron sus hijos, pues ellos enseñaban a sus hijos de una manera verbal. No había Biblia, no había nada escrito. Todo era verbal. Y cuando ellos pues están creciendo, Adán tiene que contarles de cómo era el jardín, de cómo era todo aquello que el Señor les había dado, de cómo la gran capacidad que había dado el Señor a Adán, una inteligencia tremenda. Antes de la caída, este ser humano era, vamos a decir, perfecto, muy inteligente. Él fue el que le puso nombre a los animales, a todos. ¿Cómo? No me pregunte, no sé cómo. Dios le dio esa capacidad para hacerlo y son los nombres que se conocen hasta el día de hoy. Dios le dio muchos detalles que quizás con la caída se fueron perdiendo, pero ellos enseñaron a Caín y a Abel lo que Dios había hecho. Y claro, ya la maldad estaba en el corazón y Caín se levantó contra su hermano. Y la raza humana se multiplicó y siempre había la narración de lo que Dios había hecho, de lo que Dios había creado. Pero es interesante que en Génesis 4:26, después que ya se habían establecido varias generaciones, dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hasta entonces. Primero, pues, era una relación ahí familiar, pero después parece que se comenzaron a reunir, ¿verdad? Y comenzaron a invocar el nombre de Dios, pero aún así, esa sociedad de ese tiempo se corrompió. Y si hemos leído la Biblia un poco, ahí en el capítulo 6 habla de cómo se degeneró. Y dice de que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero atención, ese arrepentimiento no es como el nuestro. En el original dice otra cosa parecida. Y Dios decide eliminar la raza humana, pero había alguien que sencillamente había obedecido a Dios. Y ese fue Noé. Y de Noé en adelante, cuando la raza comienza otra vez a multiplicarse, todo el relato es verbal. De Noé hasta Moisés. Y cuando Moisés escribe el Pentateuco y la revelación que el Señor le da, ahí en Deuteronomio 11:8, Dios les dice: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis
y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Atención a este versículo. Este versículo es un recordatorio de la palabra que Dios había dado. Pero aquí hay un imperativo. Les dice, guardad pues todos los mandamientos. Guardad va de la mano con obedecer, con creer. Era necesario todo eso. Y quisiera hablar de todos los detalles, pero todo es tan extenso. Precisamente hubo siervos de Dios que sí obedecieron al Señor, pero hubo otros muchos, y de las diferentes etnias o tribus que se fueron formando, sencillamente optaron por volverse idólatras. Pero quisiera hablar un poco acerca del beneficio de la obediencia. Sabe que cuando David escribe este salmo, él hace un recordatorio de todo lo que había pasado. David era el octavo hijo de Isaí. Para un judío, tener 7 varones era la bendición perfecta. Y él los tenía, pero tenía un octavo más. Como quien dice, bueno, en mi pueblo decíamos algo extra de vendaje. No sé cómo dirán en el suyo. En Panamá no me acuerdo cómo es que dicen. Pero este venía a ser el que iba a hacer los mandados. O sea, David lo mandaron a cuidar las ovejas. Y allí estaba. Y cuando el Señor envía a Samuel, el profeta, para ungir al nuevo rey, cuando él desecha a Saúl, David no está presente. Le dice a Isaí, tráeme tus hijos. No nos vamos a sentar a la mesa hasta que ellos estén acá. Y le pone los 7. Y el Señor le dice al profeta, ninguno de estos. No me sirven. ¿Tienes algo otro? Y ahí está David. Y viene David. Y es ungido como rey. Y es probable que en esa experiencia de David, desde pequeño, cuidando las ovejas, quizás de madrugada, o regresando en la tarde, por la noche, y miraba el cielo estrellado, ¿verdad? Y toda esa inmensidad. Yo no sé si usted ha estado en el campo alguna vez donde no hay luz eléctrica ni nada, ¿verdad? Y usted ve el cielo en una noche sin nubes y usted ve la Vía Láctea. Es impresionante, es impactante. Y ve esa gama de estrellas que uno no haya para dónde mirar porque todo es hermoso. Y ahí es donde le quedó la inspiración probablemente a David para escribir: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Y David, pues, reflexiona en todos estos detalles. Pero antes de seguir con este David, quiero hablar de Elías. Si ustedes han leído la Biblia, aunque sea una vez, recordarán que en Primera de Reyes surge el profeta Elías. Surge precisamente cuando Acab es establecido como rey. Acab es un rey judío, pero se volvió idólatra. Se casó con una mujer de una cultura idólatra. Y Elías, Dios lo levanta como un profeta muy poderoso. Era el tipo de profeta que quizá no vamos a ver nunca uno a esta altura. Le llegó a decir al rey, precisamente porque la población se había vuelto idólatra, le dijo, no va a llover más. Y cerró los cielos, las fuentes de agua del cielo, le echó llave, se echó la llave a la bolsa y dijo, no más agua para ti. Después de eso, y él reta a los 400 sacerdotes de Baal, a los idólatras. Si usted conoce la Biblia, recordará la historia. Y él les demuestra quién es el verdadero Dios. Y hace una proeza tremenda. Y con todo eso que realmente no nos imaginamos, en verdad, cómo pudo haber sido, con todo ese poder, ¿verdad?, que Dios le mostraba a Elías que podía usar, cuando Jezabel,
la esposa de Acab le manda a decir que lo va a decapitar, que lo va a matar, el profeta tiene miedo, se impresiona y se va huyendo. Y se va a una cueva. Pero el Señor le habla. Y en 1 Reyes 19:8, si usted lee todo el contexto, se va a dar cuenta que el Señor le pone pan y agua ahí. Pero lo que me impresiona a mí es que dice que 1 Reyes 19:8, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, con una torta y un vaso de agua, 40 días. ¿Por qué? Porque no solamente era pan físico, era algo espiritual también, fortalecido para que pudiera seguir adelante. ¿Sabe? Yo he leído muchas historias de madres. Las madres pues hay papás tremendos, pero las madres son abnegadas. Y el sacrificio que hacen ellas por sus hijos es tremendo. Son capaces de dar la vida, son capaces de invertirlo todo para sacar a su hijo. Y muchas veces los hijos son desagradecidos, ¿verdad? No logran evaluar realmente lo que la madre ha hecho. Dios les ha dado una fortaleza tremenda. Entonces el profeta fue a cumplir su cometido, a lo que el Señor le mandó. Pero también quiero mencionar a Daniel. Dice Daniel, capítulo 10, versículo 19, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntese. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Este Daniel es aquel joven que cuando Nabucodonosor llegó para conquistar la ciudad, y se llevó a los mejores jóvenes del reino para enseñarles su cultura, para enseñarles su idioma, para enseñarles sus costumbres. Reunió a los más inteligentes y entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Pero él, dice la Biblia, si usted lee en el capítulo 1 de Daniel, que él propuso en su corazón no contaminarse. No contaminarse con la comida del rey porque era sacrificar a los ídolos, no contaminarse con nada de lo que esa cultura le presentaba. Y es muy triste ver cuando venimos por estas naciones acá, que la gente, la mayoría se desboca y muchos cristianos se apartan, sencillamente. Los deslumbra, ¿verdad?, un nuevo estilo de vida y se olvidan de Dios. Y quieren entrar en ese libertinaje de la vida, pues, por estos países. Una de las cosas que debe preocuparnos es que cómo vamos a responder nosotros como iglesia, como familias, como padres, ante las nuevas demandas y las nuevas reglas que se están estableciendo para con nuestros hijos o para con los nietos. Y el problema grande es para los padres jóvenes que están teniendo sus hijos, porque esto se va a ir cerrando, creámoslo o no. Se van a ir estableciendo normas que van a evitar que nosotros enseñemos a nuestros hijos la verdad del Evangelio. Ya usted no le puede contradecir a su hijo y si el hijo se queja en la escuela, lo van a meter preso. Esa es la nueva ley, aprobada aquí en Canadá, un país del primer mundo donde vivimos. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo veo que hay manifestaciones de todo tipo. La ideología de género se propaga por todas partes y quieren empujarla a como dé lugar. Pero ¿qué hace la iglesia? ¿Dónde está la voz de la iglesia? ¿Dónde está la voz de los padres? Nuestro deber como padres es enseñar a nuestros hijos
lo que la Biblia nos enseña. De lo contrario, no estamos haciendo nuestra parte, no nos estamos fortaleciendo en el Señor. Daniel estuvo bajo la autoridad de tres reyes, de 3 gobiernos y un cuarto más. Él nunca se adaptó a ninguno de los estilos de la cultura de los gobiernos donde estuvo. Fue un hombre de Dios y era un magistrado, era el segundo después del rey. Tenía una autoridad tremenda y los que estaban más abajo del rey en autoridad querían eliminarlo, porque él siempre estaba mostrando que era un hijo de Dios en su forma de vivir, en su forma de hablar, en su forma de hacer las cosas. Y en cuanto a esto es necesario que nosotros pongamos en práctica lo que el Señor nos ha dicho. De Moisés hasta Jesús, pues ya se había comenzado a escribir la palabra y era enseñada, ¿verdad?, al pueblo y a todo aquel que se unía al pueblo judío. Para el tiempo de Jesús, Jesús vino a dar una enseñanza tremenda y ya había rollos, no eran libros como estos, pero no era muy popular tener la escritura. Jesús dijo esto, Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Él prometió el Espíritu Santo, una gran ventaja para nosotros. El Espíritu Santo es quien viene para fortalecernos, para ayudarnos a entender la Escritura, para darnos ánimo, para darnos sabiduría. ¿Sabe? Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Conocimiento es el conocimiento de todas las cosas, pero la sabiduría consiste en el hecho de tomar las decisiones correctas a la luz de lo que hemos aprendido. Y cuando aprendemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a encontrar realmente las buenas decisiones. Pero cuando no leemos esta palabra, cuando no la apropiamos, cuando no la amamos, sencillamente no vamos a saber cómo proceder. Por eso es que, si usted se ha fijado, muchas personas sí comparten el evangelio por ahí con alguien, ¿verdad? Pero lo invitan a la iglesia para que el pastor los evangelice. Porque ellos en sí no conocen la Escritura, pero son cristianos y tienen 10, 15, 20 años de venir a la iglesia. Pero esa no es la vida cristiana. Usted puede venir a la iglesia toda su vida y sencillamente no ser cristiano, aunque diga que lo sea. ¿Por qué? Porque no anda en esa palabra. Recordemos el mandamiento que fue dado. Esta palabra es para ponerla en práctica, para vivirla, para andar en ella, para creerla, para hablar tal como la palabra nos enseña. La forma de hablar de un cristiano debe ser diferente a la de otros. Es triste muchas veces escuchar a cristianos hablar con un vocabulario soez. O porque, como dicen algunos, se les salió el apellido, dicen, y se desbordan, ¿verdad?, en insultos y lo que sea. Y la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Sumerjámonos en la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando David escribe este salmo, haciendo una reflexión, yo no sé, yo me retaba a mí mismo, ¿verdad? Y ahora también ustedes, hacer una recopilación, ¿verdad?, una reflexión de todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Porque yo puedo decir que el Señor me guardó desde el vientre de mi madre, de muchas maneras, sin yo conocerle. Y es algo tremendo. ¿Por qué? Porque Él hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre malos y buenos. No crea que eso solo sobre nosotros. Dios es bueno.
de todas formas. Ahora la salvación sí la tenemos solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, en ese mismo salmo, en el versículo 28, David escribe: tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme en mis alturas. Ese es nuestro Dios. Creamos su palabra en cualquier dificultad que tengas, en cualquier problema que estés pasando, en cualquier situación. Busquemos al Señor, creamos su palabra. Cuando yo escucho a muchas personas cristianas que dicen que tienen mucho estrés, y siempre he pensado en esa palabra y el estrés. Sí, es una preocupación, ¿verdad? Duplicada o triplicada, no sé. Pero si yo soy hijo de Dios, ¿por qué voy a caer en ese estrés? Cuando esta palabra me fortalece, cuando esta palabra me dice que debo de creerla. Mire qué interesante. Después pues, Pablo se encarga de escribir muchas cosas inspirada por el Espíritu Santo. En Efesios 3:16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Yo quiero que leamos un poco más de esta porción, porque en Efesios, desde el 14 dice: por esta causa, la causa que Pablo ha venido explicando desde el versículo, desde el capítulo 3, acerca de la predicación del Evangelio entre los gentiles, pero dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es eso que hay adentro que te quita el miedo. Te da la convicción de las cosas que quieres hacer. Yo sé que el miedo es algo natural en el ser humano. Tenemos temor de muchas cosas. La primera vez que me fui a una entrevista de trabajo aquí, ¿verdad? Y más que yo sigo hablando como Tarzán en presente, ¿ve? Yo como, yo comer, yo correr, yo dormir. Y para ese tiempo todavía mi inglés era un poquito menos. Yo nunca había entrevistado, me había hecho una entrevista así, habían 5 personajes ahí, ¿verdad?, de la compañía esa. Y yo dije: Señor, si no me ayudas, no voy a poder ni hablar. Y gracias a Dios, entendí lo que me dijeron. Y aún más les dije algo de lo que yo quería también. Y por su misericordia, pues me dieron el trabajo. Pero no tiene temor de ir a una entrevista porque no habla bien el idioma. Claro, tenemos que estudiarlo. Tenemos que aprender. No seguimos allá en nuestro país, seguimos en este país y hay muchas cosas que tenemos que aprender para poder salir adelante. Pero esa fuerza a nosotros los hijos de Dios nos la da el Señor. Nos la da su Espíritu Santo y podemos confiar en Él porque es su gracia la que nos basta para hacer todas las cosas. Y mire, y aquí dice: para que habite, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios es bueno, hermanos. Todo esto Él nos quiere dar. Y eso no es hasta que estemos en el cielo. Eso es desde ahora. A mí me impresiona cuando leo a los profetas. Y ellos con qué seguridad llegan donde el Señor les ha mandado y dicen, así es el Señor en cuya presencia estoy. Qué tremendo, ¿va? O sea, ahí puede estar el rey, ahí puede estar el ejército, ahí puede estar quien sea, pero ellos están seguros por lo que creen en Dios. Quisiera que fuéramos a otro versículo también, en 1 Pedro 5:10. Esta carta de Pedro es tremenda. Pero dice aquí, desde el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros. De muchas formas. A veces ni cuenta nos damos del beneficio que recibimos de Dios. Nos acostumbramos a ser bendecidos que a veces nos volvemos indolentes ante la bendición y no agradecemos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, el enemigo siempre está ahí. De paso, quiero recordar a Job. No ha habido otro ser humano, pienso yo, del cual Dios testifique de una manera tremenda, y es de Job. ¿Has visto, dice mi siervo Job? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Qué tremendo! ¿Ha leído la historia de Job usted? Léala, ahí está en la Biblia. En el capítulo 1, vea todo lo que... Y el diablo le dice al Señor, ¿cómo no va a estar contento este Job? Si mira todo lo que le has dado, eres el más rico de todos los orientales. Pero un hombre temeroso de Dios. Hacía sacrificio por sus hijos todos los días, siempre. Porque él decía, por si acaso mis hijos hubiesen pecado. Él los tenía siempre en la presencia de Dios, orando por ellos, intercediendo por ellos. Y el diablo está ahí aguijoneando. Lea la historia, no la voy a describir. Es muy hermosa y nos deja una gran enseñanza. Pero el diablo estará ahí para meternos dudas, para meternos incertidumbres, para manipularnos, para provocarnos, para tentarnos. El pecado no es la tentación. Se convierte en pecado cuando realiza, cuando cae en lo que sea. Los pecados de la carne no solamente son aquello, usualmente cuando se dice pecado de la carne la gente piensa solo en sexo desordenado. Pero no es así. Cuando usted quiere mentir, ese es un deseo de la carne. Cuando quiere murmurar de alguien, ¿viste cómo llegó? ¿Oíste lo que dijo? Oh, mira cómo se viste, etcétera. No voy a mencionar, en la Biblia hay una gran lista de todas esas cosas. Ese es pecado de la carne. No hacer su buen trabajo en el lugar donde trabaja. Porque la idea es que nosotros cuando trabajamos estamos siempre en la presencia de Dios. Pero usted no conoce, Wilfredo, que mi patrón o mi supervisor, mi líder, es terrible. Que sea terrible. Yo estoy en la presencia de Dios y voy a hacer mi mejor. Porque esa es nuestra carta de presentación, hacer siempre lo mejor. En todo. Y sed sobrios, dice, y velad. Versículo 9. Al cual resistid, al diablo, ¿verdad? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos
se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Si usted cree que es el único que sufre o que tiene problemas, aquí está la respuesta, la aclaración. Todos los hijos de Dios tienen problemas. Dios no ha dicho que los va a quitar, pero sí nos va a ayudar, nos va a fortalecer, nos va a sacar adelante. Versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dígalo con fuerza, que no le dé temor decir amén a las promesas, a la palabra de Dios. Amén, claro que sí. Que no le dé pena decir aleluya, gloria a Dios. A veces nos sentimos cohibidos, ¿verdad? Porque piensan que decir eso es que ahora soy pentecostal. No, nada que ver, nada que ver. Esa es la expresión de la convicción, de la certeza que tenemos de lo que Dios nos ha dado. Romanos 15. Romanos como que se me escapó. Romanos 15, versículo 4. Pero quiero leer desde el primer versículo. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Qué tremendo. Hoy el hermano no me saludó, ni siquiera me volteó a ver, ¿verdad? Así que el otro domingo ya no vengo a la iglesia porque el pastor ni me sonrió. Se fue a saludar a otro y yo estaba enfrente. Hay personas así, ¿saben? En la iglesia. Se resienten por eso. Pero aquí dice, los que somos fuertes, no fuertes físicamente, ¿va? Sino en el Señor, fortalecidos en el Señor. Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, dice aquí. Para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo esto se escribió para cumplir este propósito. Por la paciencia y la consolación de las Escrituras, de esta palabra, que viene a ser la única manera de que tengamos una vida fortalecida, una vida cristiana que valga la pena. No sé si usted ha escuchado algunas veces decir, me gustaría ser como el hermano fulano, o el hermano tal, o la hermana tal. Pero no siempre se dice así. A veces, es bien fanática, o él es bien fanático. Solo de Biblia habla. Pero estas personas se pierden de todo lo que el Señor les quiere dar en la Escritura. Y entonces, aquí dice claramente, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Quería dar o compartir esta palabra para que de alguna manera, ante las situaciones que enfrentamos, nos fortalezcamos en el Señor. Yo sé que algunos problemas nos desaniman, pero Dios nos ha permitido venir a vivir a este país. Como decía un amigo, aquí en este país el que se muere de hambre es por Aragán. Porque aún los homeless
Ellos tienen lugares donde ir a comer, donde ir a dormir, donde les den su lunch calientito. Aún en invierno los andan buscando para protegerlos. ¿No es así en nuestros países? Allá, cada quien, ¿verdad? Pero aún así nosotros muchas veces nos olvidamos de todo lo que recibimos. Y somos indolentes ante la bendición. No apreciamos lo que Dios nos da. Y en vez de ser fortalecidos en el Señor, nos volvemos débiles. Débiles espiritualmente. Todo lo cuestionamos. Cuando Dios quiere que como iglesia seamos una iglesia que levante el rostro, que no se avergüence de ser cristiano en todo lugar. Aunque yo no quería, pero ya me retiré, me jubilé. Pero mis compañeros me conocieron, yo sigo escribiéndoles a ellos a través del Messenger, les mando los mensajes de los devocionales. Uno de ellos me escribió, ya no me mande más esto. Es uno de los más duros, ¿verdad? Ok, le dije, está bien. A los otros, como no me han dicho que ya no se los mande, yo se los sigo mandando. Y los saludo y les hablo de Cristo. Algunos de ellos ya me comienzan hasta a mandar a mí textos que ellos ya han buscado. Pero esa es nuestra parte como iglesia, como hijos de Dios, testificar. David, precisamente, fue un hombre muy usado por el Señor. Olvidémonos de los pecados que él cometió, porque hasta de eso podemos aprender, porque nosotros mismos pecamos. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Pero el Señor usó a David precisamente para escribir esa serie de cánticos. Todos los salmos son cánticos que el pueblo judío sigue usando. Y él escribió, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gozará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. O sea, los que aman al Señor, esos son los mansos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Quiero terminar con este versículo en Efesios 6. Versículo 10. No se preocupen, no lo voy a leer todo. Dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es la única forma que podemos salir adelante. Es la única forma, es yendo a esta palabra, conocerla para adquirir la sabiduría y orientar a nuestros hijos y a las personas. Porque cuando conocemos la Escritura le podemos decir, no, la Biblia no dice así. Esa no es la voluntad de Dios. Pero si no la conocemos, estamos en un problema. Porque Dios quiere que realmente conozcamos su palabra. Me impresionan las palabras del Señor Jesús cuando Él dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan al Padre, en el conocer al Señor. Así que les dejo con estos versículos, con esta palabra, y que el Señor nos ayude a cada uno, ¿verdad?, a hacer nuestra parte, pero también a obedecerla. Desde el principio Dios ha querido que le obedezcamos para hacernos bien, para bendecirnos de muchas maneras. ¿Quiere ponerse en pie, por favor?